Buen día, mi nombre es Cristian Yair Vilchis Díaz y soy estudiante de la licenciatura en Derecho del Instituto Universitario del Estado de México. Esta vez nos toca hablar y abordaremos los temas de la unidad 3 de la materia Introducción al Estudio del Derecho, por lo cual iniciaremos en orden consecutivo hasta abarcar toda la unidad. Voy a hacer uso de mis apuntes, que fue lo que a mi interpretación fui recabando durante toda la materia o durante todo el lapso de la materia de Introducción al Estudio del Derecho. Iniciaremos con el primer concepto, que es el acto jurídico. Según el Código Civil, es toda declaración o manifestación de la voluntad para crear, producir alguna consecuencia de derecho, es decir, pues crear, transmitir, modificar o extinguir derechos. Por lo tanto, el acto jurídico será toda aquella manifestación de la voluntad para impactar o hacer una consecuencia jurídica. Ahora bien, nos toca continuar con la clasificación de los actos jurídicos. En la clasificación de los actos jurídicos, primeramente abordamos los unilaterales y los bilaterales, que son, como ya lo habíamos dicho, el acto jurídico consecuencias de derecho. Por lo tanto, los unilaterales y los bilaterales serán aquellos que atienden a las decisiones de la voluntad de una o de más personas. Entonces, será la consecuencia jurídica efectuada por una, dos o más personas. Eso es en respecto a los unilaterales y bilaterales. En segunda encontramos al mortis causa. Este tipo de efecto jurídico se emplea al momento de que un sujeto, un individuo, fallece, pierde la vida, y encontramos como por ejemplo el testamento. El testamento toma fuerza jurídica, o se emplea o se hace valer en el momento en el que una persona en el testamento establece que lo que él quería, al momento de su muerte se haga su voluntad. Entonces ese sería el acto de mortis causa. El inter vivos. Este tipo de actos jurídicos son los que producen efectos durante el desarrollo de la vida. Ya lo habíamos platicado, ya lo había entendido yo, como el divorcio, patria potestad o el matrimonio. En el momento en el que tú aceptas tener matrimonio con otra persona derivado de tu voluntad, durante toda tu vida podrás mantenerte en matrimonio, si así lo deseas, hasta la muerte. Por lo tanto, el inter vivos será aquella consecuencia de la decisión, de la voluntad, respecto al resto de tu vida, como el divorcio, la patria potestad, el matrimonio. Después encontramos los actos solemnes. Son dichos actos necesariamente que requieren de una forma especial o efecto de que la ley los dote de validez. Por ejemplo, encontramos el matrimonio, el divorcio, el registro de identidad. En esto, los actos solemnes requieren de solemnidad, valga la redundancia. ¿Pero qué es solemnidad? La solemnidad es aquella validez que se le otorga a través de órganos jurídicos o dotados de validez. Por ejemplo, el notario público, al momento de que tú quieres comprar o elaborar un contrato, obviamente para darle fe pública, puedes hacer tu contrato de algún carro, de alguna compra de un carro, y lo llevas a que le dé el notario validez, le dé solemnidad. Entonces la solemnidad es todo aquel escrito en el cual se te va a dotar de validez en tu acto jurídico. Después encontramos los actos no solemnes. Los actos no solemnes son aquellos actos que no requieren de un tratamiento especial que los dote de solemnidad o de validez para que se haga más entendible. Por ejemplo, el concubinato no necesita de algún acta o de algún oficio dotado de validez para que sea válido. O sea, el concubinato es un acto no solemne. Después encontramos los lícitos, los actos lícitos, que son aquellos que al llevarse a cabo no causan detrimento alguno a la norma jurídica. Se entiende como los actos que son legales, los actos que no rompen la ley, que no rompen esta barrera de lo legal y lo no legal. Después encontramos a los ilícitos, los actos ilícitos, que por ejemplo entendemos que es lo contrario de lícitos, aquellos actos que violan la ley y que sí causan alguna consecuencia jurídica en respecto de, por ejemplo, si vendes un carro que es robado, pues obviamente tendrás algún efecto jurídico en cuestión de que puedes ser encarcelado por algún delito. Entonces, otro ejemplo podría ser casarme 2 veces. Sabrá Dios cómo le hizo esta persona para casarse 2 veces,
pero puede pasar, y esto es un acto ilícito. No se puede casar una persona 2 veces, mínimo en lo que corresponde a México. Y pues eso sería los actos lícitos. Después abordamos pues un concepto un tanto para ponerlo en contexto, para que se entendiera mejor lo que es un acto lícito en materia civil. Por ejemplo, el matrimonio es un acto lícito, pero siempre y cuando exista el consentimiento a partir de la voluntad de la persona, de las dos partes, obviamente. Siempre que te vas a casar pues son dos partes. Por lo tanto, el acto lícito sería ese, el que las dos personas tengan voluntad. Después encontramos lo que es objeto. El objeto debe ser física y jurídicamente posible para que se pueda dar la creación. Y bueno, después encontramos también que el objeto se divide en dos, lo que es el objeto directo y lo que es el objeto indirecto. El objeto directo pues es aquel que consiste en la creación, transmisión o modificación o extinción de derechos y obligaciones, y el objeto indirecto es el que se refiere a la obligación del hacer o no hacer, o incluso en la entrega de la cosa. Eso es con respecto al objeto. Después encontramos los requisitos de validez del acto jurídico. En los requisitos de validez del acto jurídico encontramos como elementos esenciales primeramente la capacidad del goce y el ejercicio. El goce es aquella facultad que tenemos desde el momento en el que nacemos para pues hacer valer nuestros derechos. Por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución Política, que dice que no nos pueden discriminar por ningún tipo de circunstancia, por ejemplo, por religión, por género, por sexo. Entonces, la capacidad de goce se te da desde el inicio, desde que eres niño. A tus 5 años, 6 años puedes hacer el uso de esta capacidad de goce para hacer valer ese derecho, obviamente con ayuda de un mayor. Después el ejercicio, la capacidad de ejercicio. El ejercicio es aquella facultad que se adquiere en el momento de la mayoría de edad, por ejemplo aquí en México los 18 años, y por lo tanto al momento de la capacidad de ejercicio, de adquirir la capacidad de ejercicio, también adquieres obligaciones, como por ejemplo pues que ya eres un adulto, y por lo tanto ya puedes ser, pues ya te pueden llevar a juicio como adulto, ya no como menor. Entonces esa es la capacidad de goce y de ejercicio. Después encontramos la siguiente elemento esencial, que es la ausencia de vicios en el consentimiento. La ausencia de vicios en el consentimiento se refiere a que tiene que estar dotado de validez, que no debe pues presentar manifestaciones como la violencia, el error, el dolo, la mala fe o la lesión. ¿Para qué? Para que el acto, o para que el hecho jurídico, más bien el acto jurídico, pues tenga pues una manera legal, para que no sea pues ilícito, y para que así pues sea un acto más formal, y pues que no sea a través de la violencia o demás. Después, objeto o motivo o sean lícitos y deben ser física y jurídicamente posible. Ya lo habíamos hablado. Por ejemplo, no te puedes casar con un fantasma porque es físicamente imposible, y también jurídicamente posible. La solemnidad, ya también lo hablamos, es aquella validez que le das ante un órgano pues dotado de validez. Por ejemplo, el notario público y demás, ¿no? Entonces la solemnidad también tiene que tenerlo, los requisitos de validez del acto jurídico, para que sea válido el acto jurídico, valga la redundancia. Después encontramos la inexistencia y la nulidad del acto jurídico, y encontramos la inexistencia de voluntad. Esa es la primera, ¿no? Inexistencia de voluntad cuando no agrega en el contenido una declaración de voluntad. Si tú, por ejemplo, en el matrimonio te casas, pero en la declaración frente al notario público no dice: yo, Cristian Jair Vilchis Díaz, estoy consciente de que voy a casarme, o de que voy a adquirir este contrato de matrimonio con tal. Si no hay una declaración de voluntad, ese acto, acto jurídico se nulifica, no vale. Después encontramos la falta de objeto. No se puede, por ejemplo, heredar algo que no se tiene. Por ejemplo, la falta de objeto es, por ejemplo, que te mueres, haces obviamente un testamento, y dejas en el testamento que le vas a heredar 100 metros cuadrados
a tu hijo o hija y pues no existen esos 100 metros cuadrados, o sea, no puedes heredar algo que no tienes. Esa es la falta de objeto. Después la ausencia de solemnidad, volvemos a lo mismo, que no tiene alguna validez jurídica, ya es muy redundante. Después la nulidad del acto jurídico, va a ser nulo cuando aunque existan todos los requerimientos para que se dé ese acto jurídico, cuando existan vicios en el proceso, a pesar de que exista todo, absolutamente todo esté bien, pero que exista un vicio en el proceso, ya el acto jurídico no es válido. Por ejemplo, como lo explicaba hace un momento, en el matrimonio, cuando te vas a casar y todo está bien, todo está perfecto, pero simplemente el joven pues obligó a la chava, o bueno, a la chica a casarse, pues es un vicio en el proceso, porque ya no lo está haciendo derivado de la voluntad de la persona, sino más bien que lo está haciendo pues a través de pues de algunas amenazas. Entonces ya es un vicio en el proceso, ya no existe voluntad de la persona, por lo tanto ya no es válido el acto jurídico. Después encontramos la existencia de dos tipos de nulidad, la nulidad absoluta y la nulidad relativa. En la primera, que es la nulidad absoluta, es cuando no se permite que el acto jurídico produzca efectos jurídicos. Por ejemplo, en el matrimonio, si en algún momento antes de que se produzca el acto jurídico del matrimonio se dice que alguno es obligado a contraer pues matrimonio, pues ya no se produce, ya es una nulidad absoluta y ya hasta ahí queda. Después la nulidad relativa, esta sí produce algún efecto jurídico, pero después del efecto jurídico, volvemos al mismo ejemplo del matrimonio, se casan los jóvenes y después se da a conocer de que alguno estaba siendo obligado a casarse y por lo tanto este acto jurídico se hace una nulidad relativa, mientras que se hace una nulidad absoluta. Entonces eso es con respecto al objeto. Después encontramos el hecho jurídico. El hecho jurídico lo voy a leer para que lo entiendan. Nos referimos a este como el acontecimiento derivado de la naturaleza o del ser humano, que puede presentarse de manera voluntaria o involuntaria y que está considerado dentro de un instrumento legal. Los hechos jurídicos pueden producir consecuencias de derecho, es decir, pueden crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Un hecho jurídico es toda aquella pues manifestación en la que, por ejemplo, dice transmitir, modificar o extinguir derechos. Modificar para, por ejemplo, en el legislativo, para dar obligaciones, en el sentido de que, por ejemplo, cuando cumples 18 años se te otorgan obligaciones, ese es un hecho jurídico, porque se te están entregando obligaciones, obviamente, y derechos, y también el transmitir. Entonces, esto es con respecto al hecho jurídico, lo que es en sí. Bien, pues ahora retomando todos los diferentes trabajos que utilizamos durante el curso, utilizaré algunos cuadros o algunos mapas que nos pidió el licenciado Pedro para pues continuar con la explicación con respecto a acto jurídico. El acto jurídico es toda aquella manifestación de la voluntad que se hace con la intención de crear algún efecto o consecuencia jurídica o legal. ¿Esto qué quiere decir? El acto jurídico, por ejemplo, se podría decir que es al momento en el que tú vas a contratar algún servicio. Por ejemplo, vas a contratar el servicio de telefonía. En el acto jurídico, se está dando la voluntad de las dos personas. En este caso, hay una persona física, que es tú como particular, y una persona moral, que es la empresa que te va a ofrecer el servicio. Por lo tanto, el acto jurídico no es específico de algún tipo de persona. El acto jurídico se caracteriza por la manifestación de la voluntad. Entonces, por lo tanto, aquí existe la voluntad de ambas partes. La voluntad de la persona física que quiere contratar el servicio y la manifestación de la voluntad de la persona moral que quiere ofrecer el servicio a cambio de un pago. Entonces ahí se encuentra la manifestación de la voluntad de ambas partes. Por lo tanto, eso es un acto jurídico y se emplea al momento de firmar un contrato que ambas partes quieren, al momento de igual comprar un carro, que es también igual casi que hacer un contrato, y el matrimonio, que también es firmar a partir de la voluntad, como ya lo venimos pues recabando. Entonces eso es en sí lo que es un acto jurídico.
Después encontramos dos tipos de hechos jurídicos. El hecho jurídico originado por la persona o por el humano. Este hecho jurídico, por ejemplo, se podría explicar en pues aquella acción de la voluntad del hombre, pero que no quería originar consecuencias legales. Por ejemplo, el robo. El robo tiene un carácter de hecho jurídico originado por el hombre. La persona o el sujeto, el individuo, robó, pero no tenía la intención de que se produciera un efecto legal. Por lo tanto, al momento pues lo capturan y se produce un acto legal, se produce una consecuencia legal y va a la cárcel. Esta persona cometió un hecho jurídico, no por un hecho jurídico a través de la voluntad del hombre. Quería cometer el acto, pero no quería producir consecuencias legales. Esto sería como un ejemplo. También el manejar un carro que no es tuyo y chocarlo, también es algo que no querías. Querías manejar el auto, pero no querías chocarlo y no querías producir algún efecto de carácter legal. Después encontramos al hecho creado por la naturaleza. Este se puede explicar perfectamente cuando en algún desastre natural tu casa es perdida. Por ejemplo, ahorita que tenemos el huracán en la parte sur de México, en Yucatán, o lo que es la península de Yucatán, muchas casas sufrirán afectaciones, algunas tal vez se perdieron algunas casas, pero a consecuencia de hechos originados por la naturaleza. Esto no tiene la culpa a nadie, sin embargo, sí se produce un efecto legal en el cual el Estado se tiene que comprometer a reparar el daño, aunque no lo haya hecho. Sin embargo, es un hecho jurídico natural. Entonces, esto es en sí lo que es el hecho jurídico natural y el hecho jurídico originado por el hombre. Después encontramos al supuesto jurídico. El supuesto jurídico es en sí un planteamiento, una hipótesis o algo que antecede a consecuencias legales o consecuencias jurídicas. Por ejemplo, al momento de nacer un individuo, un bebé, nace, y al momento de nacer se crean derechos. ¿Por qué se crean derechos? Porque el bebé que está naciendo o que ya nació ya es una persona con derechos, con la capacidad de goce. Entonces, pero estamos hablando de lo que ya pasó después. Pero ¿qué fue lo que generó? Lo que generó fue el supuesto jurídico. El supuesto jurídico es el nacimiento. Por ejemplo, en ese caso fue el nacimiento, el que una madre dio a luz. En otro sentido podría decirse que un supuesto jurídico es el momento en el que tú firmas algo y entonces, por ejemplo, en un testamento tú firmas y dices que pues le vas a pasar, le vas a heredar tus cosas a tal persona por tal cosa, por tal situación. Ese es un supuesto jurídico y ya después genera consecuencias de carácter jurídico. Por ejemplo, en el testamento o cuando heredas algo, la consecuencia jurídica es de que al momento de que tú mueres o algo así, pues ya se entregan o pasan a ser las cosas de la siguiente persona o en el nacimiento. Cuando naces ya te convertiste en una persona con derechos. Entonces eso es el supuesto jurídico. Continuamos en los fundamentos jurídicos de carácter formal. Estos son, ya iniciando otro punto, son la persona y vamos a definir lo que es la persona. La persona es todo aquel ente susceptible de tener derechos y obligaciones y se divide en persona física y moral. En palabras sencillas, eso es la persona. Todo aquel sujeto susceptible de tener derechos y obligaciones. La persona física la vamos a definir así. Dícese del ser humano o a partir de su nacimiento y hasta su muerte, o quien se le atribuye capacidad de goce y ejercicio y que a partir de su concepción es declarado como persona por la ley. Entonces, esto es en sí lo que es una persona física.
un individuo, eso es la persona física. El ser humano, que a partir de su nacimiento y hasta su muerte, se le atribuyen la capacidad de goce y ejercicio. Obviamente el ejercicio más adelante, pero el goce es a partir de toda la vida. Y a partir de su concepción es declarado como persona por la ley. Entonces, esto quiere decir que al momento del nacimiento, toda persona es un sujeto de derechos. Entonces, durante toda su vida es una persona física. Toda persona, todo individuo es una persona física al momento de nacer y hasta su muerte. Encontramos a las personas morales o jurídico-colectivas. Estas son, lo vamos a leer, pues están conformados por un conjunto de personas físicas para la realización de una serie de fines colectivos y permanentes. Las personas jurídico-colectivas pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar su objeto siempre y cuando no intravengan en el interés público. Las personas las personas morales o jurídico-colectivas, lo podríamos decir en pocas palabras, son las empresas o las asociaciones civiles o por ejemplo el SADCB, Sociedad Anónima de Capital Variable. Esas son las personas morales o jurídico-colectivas. Por ejemplo, los sindicatos son personas morales. La asociación en sí o todo el sindicato es una persona moral. Sin embargo, está creado a partir de personas morales, de individuos, de personas que desde el nacimiento hasta su muerte están sujetos de derechos, entonces, y obligaciones. Entonces, esto es en sí las personas morales, las asociaciones, el Estado, las empresas, los sindicatos y demás. Esto es en sí lo que son las personas morales. Y tienen todos los derechos, tienen todas las capacidades, sin embargo hay cosas que los diferencian. Entonces ahorita las vamos a decir. Hay algunos elementos que conforman a las personas jurídico-colectivas, como lo es la acta constitutiva, que contendrá la denominación, razón social, fecha de creación, objeto, integrantes, que esta es como se podría decirse muy burdamente en las personas físicas, sería como su acta de nacimiento. Pero en las personas morales es un acta constitutiva en la cual dice la creación, el objeto de la sociedad o de la, pues sí, de la creación de esa persona moral, objeto, los integrantes y para qué, o sea, todo, ¿no? Después están los estatutos. Tienen las personas morales algunos estatutos y las personas físicas también. Las personas físicas tienen capacidad de goce y ejercicio. Las personas morales tienen capacidad, simplemente. Las personas físicas tienen nombre. Las personas morales tienen denominación o razón social, que es lo que estábamos hablando. Todo esto es como la acta de nacimiento podría decirse, ¿no? En una persona física tiene capacidad de goce, nombre, nacionalidad, domicilio, patrimonio, estado civil. Ahora, burdamente, vamos a decir como su acta de nacimiento podría decirse de las personas morales, que es un estatuto, ¿no? Capacidad, denominación o razón social, la nacionalidad de esta asociación, el domicilio donde se encuentran ubicados, el patrimonio con lo que cuentan, y no tienen un estado civil porque pues es una asociación, al final de cuentas está creado a partir de personas físicas, pero no pueden contraer matrimonio, por ejemplo. Entonces ellos no tienen estado civil. Entonces en sí eso es lo que corresponde a las personas morales. Después continuamos con el tema de jurisprudencia. La jurisprudencia se define así: llámese jurisprudencia al conjunto de resoluciones y sentencias judiciales emitidas por los órganos jurisdiccionales del Estado, Suprema Corte de Justicia, tribunales judiciales y demás, con el propósito de subsanar y al mismo tiempo complementar los espacios o lagunas preexistentes de la norma jurídica. En nuestro país existen tres tipos, o bueno, son los importantes, que son las jurisprudencias, ¿no? Tres tipos de jurisprudencias, que son la reiteración de criterios, y esta se da a través de 5 resoluciones en el mismo sentido de manera ininterrumpida, sin que el proceso se interponga una en contra.
una que sea en contra se convierte en tesis aislada y se dan 5 resoluciones en el mismo sentido, se crea una jurisprudencia. Entonces, la reiteración de criterios es que 5 resoluciones vayan en el mismo sentido y por lo tanto se crea una reiteración de criterios. Si una no va en sentido contrario, se convierte en tesis aislada y pues ahí termina, no se llega al proceso o a la jurisprudencia de reiteración de criterios. Después tenemos otra, por contradicción de tesis. En el pleno, una sala están en contra de otra, o sea, las resoluciones están una en contra de la otra y se crea una contradicción de tesis y el pleno debe de resolver. Por ejemplo, en el aborto, una sala dio una resolución a favor y otra en contra. Por lo tanto, se crea una contradicción de tesis y pues se crea pues en sí otra vez. Y ya por último tenemos pues la tesis por mandato de la Constitución. Se considera todos los casos y resoluciones que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación al momento de resolver controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. Esa sería la parte 3. Entonces tenemos reiteración de criterios por contradicción de tesis y por mandato de la Constitución. Bien, continuamos con la técnica jurídica, es el arte de la interpretación y la aplicación del derecho vigente. Tiene por objeto estudiar los problemas que surgen cuando un juzgador está obligado a aplicar las normas jurídicas generales a un caso concreto. Entonces, en sí, la técnica jurídica es la interpretación y aplicación del derecho vigente para la resolución de algún juzgador que está obligado a pues aplicar las normas jurídicas a un caso concreto. Sí, la sanción se considera sanción aquella pena establecida por el Estado a través de su sistema jurídico para todo aquel que contraviene o infringe algunas de las normas establecidas en dicho sistema. Entonces, en sí la sanción es aquella sanción que se le da a algún individuo o consecuencia jurídica que tiene algún individuo por infringir alguna de las normas establecidas por el derecho o por el sistema jurídico, y esto es en sí la sanción. Después encontramos la soberanía. Se encuentra fundamentado en el artículo 39 constitucional. Se puede decir que hablamos de soberanía cuando hablamos de la facultad que tiene el pueblo o un estado de autodeterminarse, es decir, tiene la posibilidad y al mismo tiempo el derecho de tomar sus propias decisiones sin consultar o requerir la intervención de alguien ajeno a él. Por ejemplo, la soberanía del Estado quiere decir que es el poder absoluto del Estado y que el Estado no tiene por qué estar preguntándole a extranjeros cómo debe de hacer las cosas o no le tienen que estar ordenando. La soberanía se refiere en sí, o podría decirse que a la autonomía que tiene, a lo que nos estamos refiriendo, por ejemplo en el Estado, la autonomía que tiene el Estado, en la persona, la autonomía que tiene la persona para autodeterminarse. El Estado es un ente jurídico y político conformado por un conjunto de personas a quienes se les denomina población, las cuales están sujetas a un sistema jurídico y a órganos públicos de gobierno que ejercen sus funciones en una determinación geográfica determinada territorio. Esto es en sí el Estado y pues tiene características que necesita personas, de expansión geográfica y demás. El derecho es el conjunto, bueno, es el siguiente concepto, ¿no? El derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad o la conducta externa del individuo. Por lo tanto, considero que es la herramienta más importante dentro que tiene el Estado. Obviamente, pues el derecho no podría ser sin un sistema jurídico, ¿verdad? Pero el derecho en sí es lo que es el cimiento de todo lo que es la estructura jurídica de un país. Por lo tanto, considero que el derecho es la parte más importante de la carrera y en sí de todos los temas. El derecho, la definición de derecho, que es muy amplia, es muy subjetiva, pero al final de cuentas es muy importante saber qué es el derecho. Les agradezco por su tiempo, nos vemos en un próximo video, muchas gracias.